Natalia Ariza Ramírez, ex becaria Hubert H. Humphrey, University of Minnesota, en UC Berkeley, ex viceministra de Educación y consultora para Polis Data, interviene con la conferencia Cómo construir un sistema de educación que acompañe el ciclo de vida de las personas, proporcionando mayor acceso al conocimiento y desarrollo de competencias en áreas STEAM. Natalia es economista de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional con énfasis en teoría y política económica. La señora Ariza Ramírez es experta en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas, especialmente en el sector educativo, capacitación para el trabajo y empleo. Ha liderado la construcción del marco regulatorio y de políticas públicas de los sectores de trabajo y educación en los últimos 15 años. Natalia hoy es consultora del Consejo Privado de Competitividad y del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue becaria del programa Hubert H. Humphrey en la cohorte 2017-2018. Se desempeñó como viceministra de Educación Superior de 2014 a 2016. También ocupó cargos directivos en instituciones públicas en Colombia, incluido el Servicio Nacional de Aprendizaje, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Protección Social y el Departamento Nacional de Planeación. Natalia cree que el acceso a la educación de calidad para niños y jóvenes es la única manera de lograr cohesión social entre la población en Colombia. Bueno, muchas gracias a todos. Si tienen un micrófono, porque es que yo soy bajita y no los veo. Sí. No, soy un poco, bueno, muchísimas gracias a la Universidad Pontificia Bolivariana, a Fulbright. Yo de verdad estoy muy contenta de estar hoy aquí, en especial por 3 razones. Uno, es porque estos temas me encantan, me encanta oír lo que todos ustedes y nuestros expositores tienen que decir. Yo soy una persona que aprende todos los días, así que pues eso me hace muy feliz, tener un día específico para aprender mucho más. Lo segundo es que cuando recibí el mensaje de Felipe invitándome a participar, me sentí como parte de algo muy importante. Yo recién estoy llegando otra vez al país, hace 2 meses después de haber vivido 20 meses en Estados Unidos, y de todas formas hay como una especie de desarraigo cuando tienes que vivir en otro lado y tienes que volver, así que el día que recibí el mensaje de Felipe dije, sí, yo estoy aquí en Colombia siendo parte de la comunidad de Fulbrighters. Y lo tercero es que, bueno, yo tuve la oportunidad de ser becaria de un programa muy interesante que se llama el programa Humphrey. Y este programa, pues realmente, y lo que voy a venir a decir aquí, es específicamente lo que yo fui a hacer allá. Tengo una experiencia, vendo un mensaje de valor agregado. Yo me acuerdo que cuando presenté la entrevista para ganarme esta beca, me preguntaban, bueno, y cuando vuelvas aquí, ¿qué vas a hacer? Y prácticamente, un poco como que lo que te da puntos es ¿qué tan impactante puede ser eso que vengas a hacer cuando regreses? Básicamente lo que estuve fue en el estado de Minnesota, también estuve en el estado de Montana, en el estado de California, aprendiendo qué están haciendo allá con estos temas que a mí me gustan mucho. Entonces, qué están haciendo con la educación básica, qué están haciendo con la educación media, qué pasa con su educación superior y sobre todo, que es mi gran énfasis y es el énfasis de esta conferencia hoy, es qué pasa con la política pública ahí. Hoy vamos a tener un espacio muy importante para aprender cosas muy detalladas como este programa, de cómo hacer realidad eso de ganar o hacer que se implante en nuestra cultura, toda la cultura STEM. Pero esta presentación es un poco también cuál sería ese esquema de política pública y cuál sería ese esquema o esa estructura de sistema
que nos permitiría eso. Entonces, voy a empezar con una pregunta sencilla y es, si ustedes creen que ustedes aprenden, creo que esto está apagado, ¿sí? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿no? ¿Está prendido este? ¿Se oye? Ok. Bueno, entonces un poco la pregunta es si usted aprende durante toda su vida. Yo creo que sí. Yo, por lo menos, Natalia Ariza, aprendo toda mi vida. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en el sistema educativo colombiano? El sistema educativo colombiano es un sistema de educación que, además de ser segmentado por condiciones sociales y económicas, no propicia que tú tengas un aprendizaje a lo largo de la vida. Uno aprende autónomamente, pero no necesariamente el sistema como tal acoge eso. ¿Qué es lo que pasa y qué ha venido pasando en nuestro sistema? Hemos ido creando sistemas por categorías, por edades, bastante segmentado. Nosotros creamos más o menos al mismo tiempo un sistema de educación básica primaria y un sistema universitario. Parece raro, pero creamos esos dos esquemas, uno pensando un poco en la universalidad y el otro pensando un poco en la élite que debía educarse. Entonces, nosotros la primera universidad que tuvimos la creamos en 1580, que fue la Universidad Santo Tomás, y la segunda la creamos como 40 años después, que fue la Universidad Javeriana, pero eran dos sistemas que no se hablaban o que, digamos, se crearon para casi dos temas diferentes. Luego pensamos en crear un sistema de educación media para unas personas ya un poco más jóvenes, que fue pensando en cómo crear nuestros profesores, cómo nosotros, entonces creamos un sistema de educación media de normalistas para que alimentaran nuestra educación básica, pero tampoco necesariamente es un sistema pensado, digamos, como un esquema de vida. Luego pensamos un poco en la infancia y creamos algo que fue el ICBF, pero fue muchísimo tiempo después. El ICBF fue creado ya en este siglo para atender, digamos, a esa población en primera infancia. Y muy recientemente, hace 4 años, como política pública empezamos a pensar en que las personas desde que nacen necesitan educarse y desde que nacen necesitan, digamos, estar generando, implantando. Entonces, en el plan de desarrollo del año 2014 se creó la estrategia oficialmente, la estrategia de 0 a siempre, que empieza a darnos, digamos, esta línea de que la educación es para toda la vida. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una perversidad grande, y es que nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, hoy de educación básica y media, bueno, de educación inicial muy joven y de educación básica y media, que no está pensado ni atado a la educación superior. Pero además tenemos otro gran problema, y es que en Colombia no existe un sistema de educación para adultos. Nosotros casi que condenamos a una persona que sale de la edad escolar a no poder estudiar nunca más en su vida, porque no concebimos el proceso de educación a lo largo de la vida. Entonces, ese es básicamente el mensaje que yo tengo. ¿Por qué nosotros no nos atrevemos a pensar en un sistema de educación que, además de estar conectado, sea un sistema para toda la vida? Ustedes dirán, esta señora pareciera como estar diciendo esto muy a la ligera, pero cada cosa que yo he visto acá, o que les voy a decir acá, yo la he visto en algún lado. He tenido precisamente, y la vida me ha dado la oportunidad de estar en muchos lugares en el mundo, incluso aquí en este país, donde encuentro unas experiencias tan bonitas como de las que ya nos han hablado aquí nuestros antecesores, que yo decía, bueno, ese vicerrector me está chiviando un poco lo que yo voy a decir, porque él está diciendo que la universidad tiene un colegio y que la universidad está pensando en ese colegio y en cómo hacer todo esto a lo largo de la vida. Y nos decían aquí nuestra colega de la Secretaría de Educación cómo ellos están haciendo que en los colegios este tema vivencial del STEAM, cómo hacerlo más evidente, y pues finalmente nuestro colega de Estados Unidos, cómo realmente si tú vas caminando por la calle puedes encontrar conocimiento en todo lado. Entonces es un poco como que esta es una propuesta de alguna manera atrevida. Alguna vez, siendo de la política pública, me atreví a hacerla, y algunas de estas cosas han ido desarrollándose, no todo,
es difícil, el diálogo para generar algo como esto es difícil, pero yo me atrevo a seguirlo diciendo porque pues creo realmente que es el camino que Colombia tiene que recorrer. Entonces, ¿qué necesitamos hacer y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es a desarrollar esto de hacer un modelo educativo para todo un ciclo de vida? Pues lo primero es que es un modelo educativo que tendría que estar muy pegado a lo que requiere hoy la sociedad, economía. Hoy a esto se le ha puesto miles de nombres, pero el que más me gusta a mí es esto de las habilidades del siglo XXI y de la cuarta revolución, porque se ha trabajado mucho, encuentras mucha literatura y está muy desarrollado y bueno, no nos vamos a inventar, digamos, otro tipo de cosas. Hoy tenemos que hacer que nuestro sistema de educación trabaje para las habilidades del siglo XXI, trabaje para que todos los seres humanos, niños y adultos tengan esas habilidades para enfrentar esa cuarta revolución. Así que la forma más expedita para hacer eso es un sistema basado en el aprendizaje. Nosotros, y ya lo ha dicho, por ejemplo, aquí nuestro vicerrector, es cómo empezamos a tener discusiones acerca de no importa cómo tengamos esto, no importa la estructura que tengamos, no importa los nombres que le hemos dado a todos nuestros procesos de educación y de formación, ¿qué es lo que en realidad esa persona está aprendiendo? En Colombia, cuando empezamos a ver qué es lo que las personas están aprendiendo, empezamos a sentirnos muy, muy tristes, porque hemos invertido muchísimo dinero, hemos invertido mucho desarrollo en el sistema educativo y nuestros resultados son pobres, como lo vamos a ver, pero pues realmente es cómo transformamos todos esos números en una oportunidad. Entonces, yo usualmente lo que hago es ver cómo yo puedo ir generando estándares diferentes en cada nivel o en cada ciclo de vida de las personas, en cada parte del ciclo de vida de las personas, y qué necesita esa persona ir desarrollando para enfrentar ese momento de la vida que tiene. Yo, aquí está muy pequeño porque no quiero poner la atención ahí, sino más que todo en esa estructura grande. Entonces, ¿cómo podemos empezar? La primera idea que yo tengo en mi cabeza para generar ese esquema es cómo generamos esos estándares, pero de arriba para abajo. Es decir, nosotros hemos creado un sistema de educación de abajo para arriba. Es decir, nosotros creamos primero la educación básica y los estándares de esa educación básica todavía, incluso cuando nosotros acabamos de aprobar los estándares, los derechos básicos de aprendizaje y recién 2, 3 años salieron al público, que era, y era un poco más una experiencia para decirle a los papás qué es lo que ellos tienen que reconocer que su hijo está aprendiendo cuando está en primero, en segundo, en tercero. Estos estándares básicos de aprendizaje todavía son una visión desde la educación básica. No hay una visión desde las necesidades de la sociedad o, por decirlo así, por ejemplo, desde los niveles más altos del sistema educativo. Hay muy pocas experiencias en donde las universidades se sientan a trabajar con la educación básica para crear todo ese ciclo de estándares para que ellos no sean partícipes de la siguiente manera. Yo he oído muchos rectores diciendo que el problema de educación tiene, pues que el sistema educativo colombiano tiene un problema muy grande porque la gente que ellos reciben en sus universidades no trae las competencias que ellos requieren. Y la discusión se queda ahí, no encuentra uno cómo este esquema ha venido trabajando, digamos, conjuntamente. Yo en mi época tuve una discusión muy grande, por ejemplo, con cuál era el papel de las facultades de educación y cuál era el papel de todas las carreras de licenciaturas en este proceso de transformar, digamos, la educación, no solo de proveer a los profesores, sino de transformar el proceso de educación. Y ahí tuvimos como algunos elementos, pero no creo que hoy haya una política consolidada de entendernos como un sistema conjuntamente. Entonces, ese sistema debe tener, por ejemplo, una discusión muy grande acerca de los currículums y de unos currículums que caractericen cada nivel, pero no que los segmenten. Es decir, nosotros creemos y debemos ponerle, digamos, unas características a la educación básica, a la educación media, pero no para que corte y no entienda uno que la persona
pues, y que todas las personas aprenden en niveles diferentes, aprenden en dinámicas diferentes, y habrá personas que, por ejemplo, incluso alcancen su adultez sin haber encontrado esos estándares o sin haber alcanzado esos estándares, pero es una persona y tiene un ciclo de vida y tenemos que atraparla en cualquier momento de su vida y tratar de dar esas competencias. Entonces, lo primero que yo propongo para hacer toda esa, digamos, transformación, pues claramente como hacedora de política pública, es que nosotros tenemos un espacio todavía muy grande para invertir en educación. Todo este tipo de programas que vamos a ver hoy son unos programas que, pues si los analizamos de una manera económica, son programas que requieren que tengamos una inversión mucho más grande para poner en contacto al estudiante con ese tipo de estrategias. Hoy, por ejemplo, Colombia, y como parte de los países de la OECD, yo no sé si esto tiene como una lucecita. Ay, no. Ok. ¿Sí? ¿En la mitad? Bueno, ustedes pueden ver en esta gráfica, esta es una gráfica digamos, compara el gasto acumulado en personas, en estudiantes, con los resultados, en este caso de lectura, de los niños entre 6 y 18 años que presentan la prueba PISA. Y el resultado de Colombia, no veo la luz. Y ustedes no ven. Ah, ya. Aquí está Colombia, ¿no? Colombia es uno de los países que tiene menores resultados dentro de los 78 países que se presentan a la prueba de PISA. Hoy ocupa el puesto 66, pero 66, perdón. Pero además es uno de los países que menos invierte por estudiante, digamos, de su gasto público. ¿Qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, si ustedes ven todos estos países, un poco lo que muestra y lo que se analiza económicamente es que después de invertir $35,000 por estudiante al año, no hay mucho que aportar, o sea, el dinero que inviertes de más en cada estudiante no aporta mucho en el proceso, en la diferencia en los resultados. Por eso, por ejemplo, tenemos a Estados Unidos por aquí, que es uno de los países que más invierte recursos en educación, pero no tiene los mejores resultados. Se me perdió otra vez la luz, qué pena con ustedes. Estas son parte de mis competencias del siglo XXI que no he podido desarrollar, pero bueno. Bueno, y entonces Colombia, y más o menos Colombia hoy está invirtiendo alrededor de $18,000 por año. Todavía tiene, casi que podría duplicar el gasto en educación para hacer todo esto que tenemos que hacer y alcanzar, digamos, un nivel. O sea, un poco la conclusión de esto es que a Colombia, los resultados que Colombia tiene están todavía afectados porque el nivel de inversión es muy bajito. Bueno, lo siguiente es, y vamos a ver, pues, qué tan hondo y qué tan profundo es ese problema con respecto a hacer, digamos, un verdadero esfuerzo por el tema STEAM. En las pruebas PISA, en matemáticas, lectura y ciencias, más o menos la mitad, si hacemos un promedio de estas tres pruebas, la mitad de nuestra población o de nuestros niños tiene un rendimiento bajo. Esto implica, en temas, digamos, como para hacerlo más coloquial, que si tú comparas un niño de 15 años de un país de la OECD, de los más antiguos, con un niño de 15 años colombiano, ese niño de 15 años colombiano tiene 3 años de educación menos que ese niño de 15 años de la OECD. Y tiene un año menos de educación comparado, por ejemplo, con Chile, que es, pues, estamos cerca. Y en términos de tener, digamos, una estrella y de tener, digamos, altos resultados, solo el 1% de los estudiantes obtienen altos resultados en matemáticas, ciencias y lectura. O sea que el espacio que tenemos para recorrer es muy grande, 12%, no todos los niños de la OECD tienen ese nivel, pero sí el 12% de ellos, de los que presentan esas pruebas. Entonces, bueno, ¿qué hay para hacer? Muchas cosas. En educación básica hay mucho diagnóstico bien hecho, tenemos grandes investigadores trabajando el tema aquí. A mí me gusta usar esto que recientemente salió el año pasado, que lo hizo mi colega Víctor Saavedra,
para la NIF, donde dice, bueno, ¿cuáles son las 10 cosas que hay que hacer en educación básica? Yo no me voy a retener ahí porque no es la base de mi conferencia hoy, pero sí hay una cosa muy importante aquí que resaltar con respecto a STEAM, y es que nosotros realmente necesitamos poner atención muy fuerte en la formación de docentes que vamos a requerir por el resto de los años, digamos, en los siguientes 20 años. Nosotros hoy tenemos una carrera docente y una formación de docentes que es de muy bajita calidad. Para nadie es un secreto, y hay un estudio de la Fundación Compartir de hace un par de años, reciente, 5 o 6 años, donde realmente nos dice, mire, la gente que está escogiendo hoy ser docente no es la más destacada de nuestro país. Entonces es como un círculo no virtuoso que tenemos que convertir en un círculo virtuoso. Y además, frente a la educación básica, hay un gran vacío en el tema de qué vamos a hacer con la educación media. Por ejemplo, es simpático, pero en la campaña de nuestro presidente actual, él decía, tenemos que hacer una media y una doble titulación, y esa propuesta que están tratando de mover políticamente o en política pública, siento yo que es ya una apuesta un poco errada, porque es una apuesta que venimos haciendo, o por lo menos ese mismo discurso lo hemos tenido durante los últimos 12 años, y es un discurso que hoy no nos ha alimentado porque no hemos sabido cómo hacerlo, cómo realmente pensar en una educación media que valga la pena para los estudiantes. Entonces, un poco ahí va centrada también mi proceso de pensar por dónde es que tenemos que articular el sistema. Por un lado, nosotros tenemos una tasa de educación media muy bajita. Hoy más o menos el 50% de los jóvenes que están en edad de estar en la educación media lo están. Solo hasta el año 2014 el país declaró como obligatorio el acceso a la educación media, año 2014. Lo están manteniendo afortunadamente pues en el actual plan de desarrollo, pero eso significa que solo hasta el año 2014 los departamentos y todos los que manejan la educación media han tenido recursos, o por lo menos tienen la aspiración a tener los recursos necesarios para cubrir universalmente a la población. Y eso hace que, pues en comparación con otros países, nosotros estemos muy atrasados. Pero además, después de que los chicos entran a la educación media, nosotros más o menos el 60% de nuestros bachilleres los estamos graduando como analfabetas funcionales. Esta gráfica, que es con respecto a las pruebas Saber 11, nos muestra cómo la mayor parte, por ejemplo, de la población, por ejemplo, para lectura, matemáticas, está en un nivel insuficiente o mínimo. El nivel mínimo es para no declarar una persona analfabeta, es decir, una persona que no sabe leer o una persona que no sabe escribir. Pero ¿qué es un analfabeta funcional? Un analfabeta funcional es aquel que, aún sabiendo leer y escribir, no sabe cómo aplicar la lectura y la escritura a los problemas de la vida cotidiana. Entonces, frente a esa situación, o por ejemplo, frente a ese problema o a esa estrategia que nos presentaron con anterioridad, yo me pregunto si no hace falta que la población aún vaya caminando y vaya encontrando que existe muchas posibilidades de encontrarse con el tema STEAM, no tenga la capacidad de hacer ese tipo de análisis sencillamente con la educación básica que tiene. Entonces, ese es el problema. Y bueno, además que graduamos con un analfabetismo funcional grande, pues el acceso a la educación superior es muy reducido, y solo el 38% de las personas que nosotros graduamos directamente van a la educación superior o van a una opción de educación superior. Esto, finalmente, quisiera yo resumirlo en la posibilidad de hacer que la educación media sea un amplio espectro para nosotros hacer convergencia en ese tema del aprendizaje. ¿Qué significa? Nosotros vamos a tardar, al menos si cambiáramos la educación de los docentes hoy, tardaríamos unos 20 años en tener todo un cuerpo docente preparado para asumir los retos de la educación hoy. Entonces, yo lo que diría es que podemos empezar por hacer un tema muy fuerte con la educación media, y es juntar algo que muchos países lo han hecho, y es un proceso de educación en el nivel medio,
con algo que han llamado la educación básica o el ciclo básico. Y ese ciclo básico coge 4 años de nuestro ciclo de vida educativa. Coge el año, el grado 10, el grado 11, pero también coge el grado 12 y coge el grado 13. Son 4 años de educación media. Nosotros no tenemos grado 12, muchos países tienen grado 12, pero también muchos países no tienen grado 12, pero también tienen ya un grado 13 y 14 de ese ciclo y esa educación básica. Entonces, mi propuesta empieza por ahí, hacer un currículum conjunto entre la educación básica y la educación superior, haciendo un acuerdo social, y es que nadie sale de ese grado de educación media sin tener las competencias mínimas requeridas, que es todo lo que le va a permitir luego adquirir unas competencias más específicas. Yo lo he denominado, para ser pragmática, como ¿por qué no llegamos a un acuerdo donde superemos el analfabetismo funcional y hacemos que la gente no salga de esos 2 años sin haber obtenido siquiera 310 en la prueba, saber que es más o menos por donde la persona tiene ya unas competencias? Eso, ¿cómo se puede hacer? Yo soy hincha de las varias vías para educarse. Yo soy hincha de la educación universitaria, pero también soy hincha de la educación y de la formación por competencias. Yo creo que en instituciones como el SENA se pueden formar competencias básicas muy fuertes con una metodología diferente a la educación universitaria. Entonces, yo lo pongo de esta manera. ¿Cómo proponemos un modelo de educación media STEAM que promueva, digámoslo así, alguna de las 5 competencias que este modelo habla, además en sectores específicos? Colombia es un país de muchas regiones, con muchas necesidades, y cuando tú le propones a las familias y a los hogares que tus hijos aprendan algo en particular, ellos se ven muy motivados. Aquí por ejemplo, uno de los elementos, allí está mi compañera Doris del SENA, que manejó conmigo el programa de articulación con la media. Ella y yo sabemos lo felices que se sentían los papás cuando se les decía que su colegio hacía parte del modelo de articulación con la media entre el SENA y la educación básica. Y eso es porque se ven motivados a que les digan que sus hijos van a aprender algo de manera específica. Entonces, yo ese modelo de STEAM en esos 4 grados lo articularía mucho con los sectores de la economía digamos, con los elementos que esa región tenga, pero también haciendo una salvedad aquí, y es que la educación media técnica ha sido una educación que ha mostrado en unos casos bastante interesantes que es muy eficiente para la implantación de competencias básicas en los chicos. Es un poco como ver este tema de cómo yo le enseño a la persona, poniéndola muy en contacto con la realidad, y eso pasa con esas escuelas técnicas. Yo, por ejemplo, tengo como laboratorio una institución de Bogotá que es una de las mejores instituciones de educación pública en Bogotá, que se llama el Instituto Técnico Central. El Instituto Técnico Central forma electricistas, forma personas en mecánica, en dibujo técnico, pero todos sus estudiantes, y que es algo que el rector a veces dice, yo digo, bueno, no siguen una carrera técnica porque todos sus estudiantes logran pasar el examen de la Universidad Nacional y todos hacen parte, el 98% de sus estudiantes pasan a la universidad porque tienen un alto nivel cognitivo. Entonces, ese tipo, digamos, de educación media y ese tipo de educación media técnica cruzada con estas áreas STEAM es a la que yo llamo la atención, porque más que entregarle a una persona un título que le permita de alguna manera trabajar como un título de competencias como lo hemos pensado hasta ahora, hoy en el mundo en el que estamos, tener esas competencias significa tener un altísimo nivel cognitivo, más que otra cosa. Entonces, yo en general veo un sistema como este, que me imagino. Yo esto antes lo llamaba Sistema Nacional de Educación Terciaria, pero eso es algo que políticamente se volvió imposible mencionar, y yo quisiera seguir con las discusiones más que con las peleas políticas o con los enfrentamientos, digamos, del sector, como para llamar la atención de que de todas formas tenemos que seguir viendo el tema educativo
por las varias vías que él tiene. Entonces, yo tengo una ruta de educación universitaria y concibo una ruta de formación en competencias para esta propuesta, ambas de alguna manera relacionadas con algo que hemos seguido trabajando que se llama el Marco Nacional de Cualificaciones, que es saber realmente cuál es la oferta o la demanda específica por ocupaciones en el mercado de trabajo y cómo esas dos se relacionan a través de un espacio muy interesante que es el espacio de las cualificaciones y las competencias. Es un espacio que yo he delimitado para la formación por competencias, pero que también parte de esas competencias podrían ir y ser aceptadas por un sistema universitario que hoy en algunos casos lo está logrando, cuando ha logrado articulaciones con el SENA o cuando ha logrado articulaciones con otro tipo de instituciones. En todo caso, esos dos sistemas tienen que garantizar, junto con las instituciones que ofertan educación media, ese nivel mínimo de competencias básicas, saber de 310, lo he llamado el nivel mínimo de competencias 310, es porque ese sería el valor al que le tenemos que pegar como país. Es decir, cómo hacemos que en la educación superior también haya un estándar básico y no dejemos pasar la población por ahí sin haber ganado ese estándar básico. ¿Cómo puedo ganar este estándar básico? De muchas maneras, y este es mi último mensaje. Hay algo como que todavía no se nos permite en la educación, y lo ha dicho y lo dijo acá el vicerrector, es como, ¿por qué no nos damos cuenta que los jóvenes de hoy en día, pues el sistema educativo quedó corto para ellos? ¿Por qué no somos creativos y nos ponemos en los pies de lo que va a pasar en los próximos 20 años? Yo la verdad creo que hay que empezar, por ejemplo, en el reconocimiento de aprendizajes flexibles. Mucho de lo que vamos a ver aquí va a tener que ver con que si yo genero ambientes informales para aprender STEAM, pues yo tengo que validar que esas personas en esos ambientes informales ganaron esas competencias y tengo que validárselas como sea dentro de un sistema educativo que vaya incrementando su nivel. Por eso, para concluir, quisiera yo dejar los siguientes mensajes. Lo primero es que pues hay que tener en cuenta todo el ciclo de vida. Yo no hablé mucho aquí de la educación para adultos, pero es en la situación actual que vive Colombia, donde solo el 30% de la población ocupada tiene acceso a la educación, en este proceso en el que nos estamos, en el que tenemos enfrente, donde hay personas que tienen 30 años y no tienen ningún nivel educativo y no han tenido ningún contacto fuera de su educación básica con el aprendizaje de competencias. ¿Qué vamos a hacer con ellos cuando van a tener que trabajar al menos 40 años más de su vida? 40, los que hoy tenemos entre 40 y 50, vamos a tener que trabajar hasta los 65 años porque esa va a ser una reforma pensional que vamos a tener que hacer porque si no vamos a estallar nuestro sistema pensional, pero los que hoy tienen entre 20 y 40 van a tener que trabajar 70 años, o sea, van a tener que trabajar en promedio 40 años más. O sea que nosotros vamos a tener que cubrir a toda esa población con algún sistema educativo bastante creativo. Lo segundo es que esos estándares necesariamente tienen que ser de arriba para abajo. Si nosotros tenemos que presionar el sistema de educación para que hagamos más esfuerzos en la educación inicial, más esfuerzos en la educación básica, que realmente sepamos cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer con esos niños, vamos a empezar a subir un poco, digamos, la barrera de esos resultados. Tenemos que centrarnos en el aprendizaje. Cero segmentación. A mí me parece que cuando una universidad, no digo el nombre, se para al frente mío y me dice es que yo no puedo recibir población vulnerable porque no viene con el nivel que necesita, yo digo, pero si es una universidad, ¿por qué no hace el esfuerzo de llegar donde más lo necesitan? Esa es un poco para mí la respuesta de cómo centrar este tema en el aprendizaje. Tenemos que formar profesores. Todo el tema de la educación docente en este país tiene que tener una transformación muy grande. Tenemos que acumular conocimientos y poder transportar ese conocimiento, o sea que tenemos que hacer que las universidades se hablen con el SENA se hable con las instituciones de formación para el trabajo, viceversa. Tenemos que tener un sistema de educación, no un sistema comportamental o
compartido o partido en partículas que a los únicos que no beneficia es a las personas que están en ese sistema. El resto institucionalmente se sienta en unas discusiones que no benefician nunca a la población. Valorar todas las formas de aprender y sobre todo pensar, como se me ocurrió ahora que escuchaba a Jonathan, todo este modelo, y un poco lo decía el vicerrector esta mañana, todo este modelo no es un modelo para generar otra élite. No podemos generar un modelo en el que algunos van a tomar metodología STEAM y otros no lo van a tomar. Para mí la metodología STEAM es para toda la población colombiana, máxime cuando este país se enfrenta a los retos en materia de resultados que enfrenta y el mundo entero nos pone de cara a una situación que es mucho más demandante para todos nosotros. Muchas gracias y espero que la discusión de hoy sea maravillosa para todos.